presentado por Heladería Polo Brickman, con este bloquecito que nos encanta, especialmente a los que les gusta la historia. Saber un poquito más acerca de la historia de la política, del deporte y también, ¿por qué no?, de las palabras. No sé si decirle la etimología de las palabras, pero acerca de frases populares o de dónde vienen ciertas palabras, como por ejemplo, lingeras, locos de remate. ¿Se acuerdan cuando decían, este talón es un loco de remate? Bueno, la historia de eso, ¿por qué decimos? ¿De dónde nacen algunas frases populares que sabemos? Algunas ya pasaron a la historia, pero otras que se mantienen en el tiempo, ¿no? Y de eso se encarga el profe Beto Gaitán, como siempre, en Argentinos Sin Domesticar TV. Lo vemos juntos, dale. Muy buenos días y estamos como siempre en una columna más de Argentinos Sin Domesticar TV. Y hoy dejamos un poco de lado la parte tumultuosa de la historia argentina, ¿eh? Vamos a poner un poco más de onda. Bueno, hoy es mi cumpleaños, así que le voy a poner más onda todavía. La cuestión es que hoy vamos a hablar de esas frases populares. Yo digo versión 3 porque es la tercera vez ya que hablamos de frases populares. Y una de las... Son todas esas frases que comúnmente utilizamos o las escuchamos cuando éramos chicos, a lo mejor ya no se utilizan más, pero que fueron muy importantes o que significan mucho o que sirven para ejemplificar situaciones. Bueno, la primera de ellas es lingera. Bueno, lingera. ¿De dónde viene la palabra lingera? El lingera, el croto, ¿se acuerdan? Alguna vez hablamos de la ley Croto, que fue la ley del diputado Croto, que allá por la década del 20, de alguna manera reguló el Estado la función de estos hombres que iban de un lado a otro, utilizando las vías del tren y el ferrocarril como transporte público gratuito. Iban de pueblo en pueblo y se había constituido hasta en una cuestión cultural del croto que iba de un lado para otro, el lingera. De hecho hay canciones populares muy famosas que hablan de ello. Entonces a un diputado se le ocurrió que había que regular, legalizar esta situación. Pero ahora, ¿de dónde viene la palabra lingera? La palabra lingera viene a partir de una palabra italiana que es el linge o lingue, y que significa pañuelo, y después también de estas palabras que cuando llegaron los inmigrantes a la Argentina allá a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, también se va a desarrollar un dialecto muy especial de la Argentina, que es el lunfardo. Entonces también el lingera pasa a ser parte de la palabra del lunfardo argentino. Pero ese pañuelo, linge, es el pañuelo que utilizaba lingera para poner sus pocas cositas en ese lugar, atarlas con un nudo a un palo y ahí andar de un lugar a otro utilizando ese palo en el hombro. Ha sido el dibujo característico, o quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos, verlos caminar a orilla de las vías o estar en los vagones de carga de un lado a otro. E inclusive hasta tenían toda una serie de utensilios creados específicamente para por ejemplo, la pava hecha con un tarrito, el mate, todas cositas, el calentador, con la cual estos hombres, muchos de ellos inclusive de clase alta, que habían decidido hacer un estilo de vida, esto de ser lingera. Entonces la palabra lingera viene de la derivación de una palabra italiana que significa algo así como el pañuelo donde colocaban todas sus pertenencias. Y cuántas veces nos habrán asustado cuando éramos chicos. Tené cuidado que viene el croto, sobre todo a la hora de la siesta, cuando nuestros padres nos querían mandar sí o sí a dormir la siesta. Bueno, la otra palabra es llevar agua a su molino. La expresión llevar agua para tu molino sirve para referirse a aquella actitud egoísta, mezquina, de aquella persona que aprovecha la situación, se beneficia a lo mejor del todo de algo que es del todo, del grupo, para lograr un beneficio personal. De ahí esta imagen de llevar agua para tu molino. ¿De dónde viene esta expresión? En la Edad Media, gran parte
del siglo XII, XIII, XIV hasta el XV, hasta que empieza desde el punto de vista tecnológico a modificarse algunas cuestiones. Los ríos tenían un sistema, las ciudades tenían un sistema que a partir de los ríos canalizaban el agua mediante una rueda hacia distintas acequias, y de ahí se distribuía el agua comunitariamente. Pero la expresión significa algo así como, la expresión concreta era llevar agua a tu molino, cada uno quiere llevar agua a su molino y dejar seco al vecino. Esa es la expresión. Cada uno quiere llevar agua a su molino y dejar seco al vecino. De ahí entonces, como algunas personas con cierta actitud mezquina, total, más que cierta actitud mezquina, derivaban el canal de la acequia y se beneficiaba más su chacra que la del vecino. Popularmente luego, una vez que esta cuestión tecnológica fue superada, quedó como expresión, como dijimos antes, para aquel que tiene una actitud mezquina respecto al todo. Otra de las frases que también son populares es llorar la carta. Oh, le lloró la carta. Dígame si no ha escuchado alguna vez esa frase o la ha utilizado. Le lloró la carta. ¿Y cómo era esto? ¿De dónde viene esto de llorar la carta? Tiene que ver en el siglo XVIII, XIX, gran parte del XX, también la primera mitad del siglo XX. También andaban estas personas, muchas de las cuales vivían en la indigencia total, y otras eran más vale chantas, ¿no? Por eso esta expresión está asociada también al cuento del tío, otra de las expresiones comunes, ¿no? Hoy que hablamos de las estafas virtuales, bueno, las estafas virtuales es una modernización, una vuelta rosca más a aquello de llorar la carta o engañar, estafar a una persona. ¿En qué consistía? Muchas veces una persona andaba acompañada con un niño y golpeaba las puertas de un vecindario con el objetivo de presentarle una carta, donde esa carta estaba escrita en teoría por un personaje importante de la comunidad, y donde le sugería a los vecinos ayudar a este hombre que lo necesitaba y que, bueno, que era una gran persona, que no había sufrido distintas penurias a lo largo de su vida, y generalmente era acompañado por un niño, a lo que las dos personas, el hombre y el niño, mientras el vecino incauto leía su carta, estos empezaban a llorar, de manera que le daban un clima aún más difícil, que generaba mayor pena y lástima. Entonces todo el mundo contribuía. Inclusive las cartas a veces tenían también un listado de las personas que ya habían contribuido y hasta el importe que habían utilizado. En general todo se trataba de una estafa, ya que hablamos, como dijimos recién, las estafas virtuales. Bueno, esto de las estafas tiene mucha data. Lo que han hecho ahora es, digamos, utilizar las nuevas tecnologías. Entonces de ahí surge esto de llorar la carta. Otra de las expresiones que nosotros utilizamos muchas veces cuando nos referimos a alguien, decimos, a este lo conocen hasta los perros. Súper, ¿cómo no lo conocen? Hasta los perros lo conocen. Ahora, ¿de dónde viene esta frase? Esta frase la crearon los españoles. Mira, allá por el siglo XVIII, en Madrid, en España, vivía don Francisco de Chinchilla, que era el alcalde de Casa Corta y Rastro de Madrid. El tipo parece que era un hombre de mucha personalidad, mucha presencia, bastante desagradable, matón y rodeado de un grupo de señores que contribuían a que esa imagen de hombre fuerte, bastante impetuoso, se hiciera aún más grande. Entonces, cada vez que el amigo se hacía presente en un lugar, nadie le cuestionaba nada, todo el mundo le hacía caso, e inclusive ni siquiera le hacía falta emitir una palabra al respecto. Así es donde este amigo don Francisco de Chinchilla se hizo muy popular, pero no se hace popular al punto de decirle lo conocen hasta los perros solo por esta. Esa expresión, lo conocen hasta los perros, lo conoce todo el mundo. ¿De dónde nace esto? Nace porque a este don Francisco en algún momento se enojó con todos los perros callejeros. Imagínense hoy en día las agrupaciones o entidades protectoras de los animales que harían con don Francisco de Chinchilla.
al hombre se le ocurrió que sus matones debían agarrar todo perro callejero que encontraban y lo tenían que matar a piedradas, a pedazos. Y así ocurrió, barrieron con todos los perros de Madrid a piedrazos. Y bueno, de ahí entonces popularmente se le dice, bueno, cada vez que venía Don Francisco los perros huían, porque hasta los perros lo conocen y el miedo que le tenían. De ahí está entonces la expresión que ha llegado hasta nuestros días, que se ha transmitido en esta maravillosa transmisión oral, que es parte de la enseñanza histórica, ¿no? Un relato que se va transmitiendo de generación en generación y llegó hasta nuestros días y es utilizada también con mucha frecuencia. Otra de las frases, loco de atar, loco de remate, loco de la guerra, frase que hemos utilizado muchas veces. Bueno, se refiere fundamentalmente a aquellas personas que tienen en sus orígenes, toda persona que tenía ciertos problemas psiquiátricos, que estaban internados, que necesitaban seguir algún tipo de tratamiento, pero que ya habían llegado a una situación extrema. Y la expresión de loco de atar tenía que ver con que era común allá por el siglo XIX que toda persona que vivía estas situaciones directamente era atada, ¿no? De ahí también se inventa después el famoso chaleco de fuerza, ¿no? Que inmoviliza a la persona en teoría para que no se autolastime, para que no agreda a otra persona, etc. A lo que se le agregó también la expresión de remate, que tiene que ver con una acepción de la Real Academia Española que se refiere justamente también a este tema de la locura o al punto extremo al que se lleva una persona cuando tiene estos problemas psiquiátricos. Entonces, loco de atar, loco de remate y loco de la guerra se le agrega ya cuando ha finalizado la que se llamó en aquel momento la última gran guerra. Qué error, ¿no? Cuando se referían a la Primera Guerra Mundial. Conmoción impresionante, millones de personas que iban a morir, un caos terrible para Europa, y una de las consecuencias directas va a ser todas las personas, todos los excombatientes que van a regresar a sus ciudades y que sufrían justamente de trastornos de posguerra, trastornos psiquiátricos gravísimos. Entonces de ahí también popularmente esta expresión de decir locos de la guerra, locos de atar. Tenía que ver con aquellos, dijimos, soldados que volvieron, que sobrevivieron a esa tragedia tan terrible que fue la Primera Guerra Mundial, como se la conoce en la actualidad, y que los contemporáneos de aquel momento le llamaron la última gran guerra. Realmente se equivocaron. Bueno, entonces de esta manera repasamos: loco de atar, loco de remate, loco de la guerra, a este lo conocen hasta los perros, linchera, llorar la carta, llevar agua para su molino. Son todas expresiones que seguimos utilizando o que en algún momento nuestras sociedades, nuestros pueblos las utilizaron. Y para los más jóvenes, a lo mejor habrán escuchado a sus bisabuelos, a sus abuelos haberla utilizado. Como siempre, esperando que les haya gustado este toque distinto de la historia argentina, de frases que tienen sus orígenes en distintas partes del mundo, no vivimos aislados del mundo, y en definitiva la historia argentina se construyó a partir de distintas corrientes culturales, ¿no? A fin y al cabo somos el crisol de razas, ¿verdad? Bien, esperando que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. Chao.